Tecno. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, mi nombre es Gloriela Alejandro Márquez y voy a estar moderando este conversatorio. Este conversatorio se llama Salud Mental, perdón, en tiempos de inteligencia artificial. Y bueno, nos van a acompañar especialistas que seguramente nos van a dar su punto de vista desde las áreas en las que intervienen y también desde la población en la que ellos están colaborando en este momento. Muy seguramente su experiencia nos va a servir para tener una perspectiva más amplia y para generar también cuestionamientos acerca de cómo la inteligencia artificial impacta en las poblaciones, como ya comentaba, que están atendiendo o en general a las personas, niños, adolescentes o adultos en nuestra sociedad. Bueno, les presento a el licenciado, voy a presentar de esta manera, porque pues es así como lo tengo ordenado. Primero al licenciado Rodrigo Morales Reyes, él es licenciado en psicología, tiene una especialidad en docencia y es maestrante de psicología positiva. Tiene ya más de 8 años de experiencia en acompañamiento psicológico en trabajo con adolescentes y jóvenes y es nada más y nada menos que socio fundador del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, al que pertenecemos, y también ha sido docente en diversos niveles educativos. Eh, es importante decir que la labor de Rodrigo se distingue por la creatividad, el amor por el aprendizaje y por esa profunda vocación de servicio que quienes lo conocemos tenemos nosotros el antecedente, ¿no? Y los que no, pues hoy van a conocer un poco su trabajo. También es un placer para mí que contamos en esta mesa con la maestra Leticia Bayona. Ella es psicóloga, es máster en terapia familiar sistémica y es tanatóloga certificada por la Secretaría de Salud. La experiencia de la maestra Leti es de 34 años de trayectoria en el Hospital de Alta Especialidad, Dr. Gustavo Robiosa, y tiene ya más de 2 décadas de experiencia en la práctica privada, pues evidentemente ha acompañado ya un sinnúmero de familias con este profesionalismo y sobre todo con esta calidez humana que la caracteriza. Es también un placer para mí presentarles a la doctora Patricia Olivas. Ella es doctora en psicología, es máster en educación y en terapia familiar sistémica. Ella se ha desempeñado como docente en diversas universidades y ha capacitado también a varias instituciones, ya tiene experiencia como terapeuta en estos lugares y también como práctica privada. Ella es capacitadora también y es coautora de los libros Narrativa y Efectos de la Pandemia y el Manual de Entrenamiento para el Bienestar. La doctora Patti, ella promueve el desarrollo humano desde esta parte de la psicología positiva y también desde la parte de la resiliencia, digamos, a nivel comunitario social. Bienvenida, muchas gracias. Y también es placer para mí presentar a la psicóloga, a la maestra Marcela Pérez. Ella es egresada de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, tiene una maestría en psicoterapia infantil, es especialista en terapia de juego y atiende casos de abuso infantil. Ella es terapeuta del centro CEIPA y también es consultorio privado, es conferencista y es coautora del libro Alto al Abuso Sexual Infantil. Ella combina su experiencia, que ya también lo hemos percibido nosotros desde el colegio, su experiencia clínica con la difusión justamente de estos temas de salud mental en diversos medios de comunicación. Ya la hemos visto por ahí en las cámaras. De verdad, muchas gracias por estar. Vamos a comenzar. Nada más déjenme por ahí aceptar a las personas que están pidiendo pues que les sea admitido. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidos y agradezco muchísimo. Vamos a hacer este conversatorio en una
ronda de varias preguntas. Eh, no sé si por aquí ya está la maestra Leti, no la veo. La veo, no la veo. Pero bueno, voy a iniciar este conversatorio justamente comentándoles que vamos a explorar juntos cómo puede permanecer o cómo podemos mantener o ayudar nosotros como psicólogos o como colegio en general a que se mantenga este sentido humano en medio del avance tecnológico que estamos pues viviendo, ¿no? Entonces, no veo que llegue la maestra Leti, entonces vamos a comenzar con quienes ya están. Y me gustaría abrir esta conversación justamente con una pregunta que me gustaría que respondan todos. Eh, los panelistas, en este caso, vamos a iniciar con la maestra Marcela, posteriormente con licenciado Rodrigo y con la doctora Patti. Entonces, la pregunta es la siguiente, dependiendo de su contexto, de dónde se encuentran, ¿qué cambios observan en la manera en que las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, eh, cómo viven ahora y cómo entienden su salud mental en esta era, ¿no? De la inteligencia eh, artificial y de la tecnología? Esa es la pregunta. ¿Qué cambios ustedes están observando ahí con respecto al entendimiento de la salud mental? Te escuchamos más. Hola, muy buenas noches. Pues muy feliz, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, ¿qué cambios puedo estar observando hoy en mi trabajo, en mi día a día? Pues uno de los cambios en esta era digital es algo importante y que a veces tomamos como desapercibido, la parte de la atención. Antes veíamos que la atención en los niños era solamente ciertos casos y veíamos a los niños en esta parte de la atención un poco dispersa, un poco que podría ir y venir, pero ahorita, aunque el niño no tenga ciertas cosas o puntos que nos reflejen un trastorno, la atención se está haciendo o se está viendo modificada precisamente por la influencia de aparatos digitales. Y como yo le digo a los papás, no es el videojuego, el aparato, sino el tiempo excesivo que los niños están pasando en el uso del celular. Y algo que a mí me puede impactar es que hoy en día los niños, estamos viendo niños súper pequeños, incluso niños bebés que se les está dando un celular y que están llenándose de algo que nosotros los psicólogos conocemos como la dopamina. Entonces, esta dopamina es un tema muy intenso porque tiene que ver con el placer y si hasta nosotros como adultos de repente nos enganchamos en estar checando el celular, en estar checando notificaciones, ¿qué más puede pasar si un niño que todavía no ha madurado, que todavía no tiene el control ni esta fortaleza para poderse despegar de un aparato celular, pues mucho más es atrayente para el niño? Entonces, estos cambios no solamente lo estamos viendo en los niños, también estamos trasladándolo a adolescentes. E incluso recién comentaba una maestra que decía, ¿no? Hay chicos, adolescentes que se han aventado en un auto en movimiento porque el padre quita el celular. Entonces, sí, estamos hablando de que esto está afectando nuestro entorno, lo podemos ver en series de televisión, lo podemos ver en las películas, que esto que estamos viendo, que es una IA que nos puede ayudar muchísimo para presentaciones, para resúmenes, ahorita pareciera que está tomando otro tono porque hay que ver cómo lo está utilizando, en este caso, el adolescente. Bien, muchas gracias por la aportación. Lidy Rodrigo,
¿qué cambios ha observado en la manera, en las personas, en este caso en adolescentes, en jóvenes adultos, de cómo viven y entienden esta parte de la salud mental en esta era de la inteligencia artificial y la tecnología? Muchísimas gracias, estimada Gloriela. Gracias también a Marcela por esa aportación que nos acaba de compartir. Bien, yo quiero primero que nada presentarles ante ustedes la postura que a título personal tengo ante la inteligencia artificial, que bueno, sabemos que es uno de los temas más controversiales. Un servidor, estoy a favor de su uso porque considero que es un elemento importante que ha venido a cambiar nuestras vidas. Ahora bien, sobre cómo los adolescentes están cambiando su forma de vivir y conectar, justamente estamos viendo una transformación debido a que estamos en un periodo de cambio. Recordemos que en temas de inteligencia artificial, los dominios actuales, es decir, las empresas que dominan este mercado, pues son relativamente nuevas. Han comenzado a funcionar en últimos años, entonces, como toda transición, conlleva una serie de cambios que pueden ser favorecibles o que pueden ser negativos. En este caso, quizás dentro de las cosas que quisiera yo resaltar, tenemos el concepto de hiperconectividad. Por lo menos con mis adolescentes, bueno, le llamo así a las personas con quienes convivo todos los días en mi trabajo, en ellos veo esta necesidad cada vez más expresa de estar en contacto con la información. Y como bien decía Marcela, pues todo depende de la virtud desde la cual contactas con cada una de estos temas, ¿no? Yo creo que el cambio se está dando de manera personal en cada individuo, porque no puedo comparar el dominio que tiene a lo mejor Gloriela de una inteligencia artificial al que puede tener Patricia. ¿Me explico? Yo creo que lo principal en este caso es enfocarnos en lo que es la inteligencia artificial. Es una manera de facilitar nuestras vidas. Es ciencia y tecnología que se puede aplicar a las diferentes áreas y se puede aprender, sobre todo. Considero que el día de mañana podríamos estar en un conversatorio como este y a lo mejor uno de los invitados sea una inteligencia artificial. A lo mejor algunos de los participantes sean avatars, ¿no? Estos perfiles que nosotros creamos y no les sorprenda que dentro de poco esto venga y se haga presente. Y algo muy interesante sobre los cambios que están suscitándose con esto es que justamente algunos de las prácticas, algunos de los manuales o incluso algunas de las experiencias de nosotros, las y los psicólogos de muchos años, se están quedando cortos ante las nuevas tendencias que están surgiendo. Eso quizás lo aborde un poquito más adelante. Sin embargo, yo creo que el cambio va a depender mucho, repito, del propósito que como usuario de esa inteligencia artificial yo le doy. Y número dos, creo que si nos damos a las consecuencias negativas, no suelo enfocarme a ello, pero quiero comenzar en ese primer apartado, creo que el riesgo es vivir como una inteligencia artificial, vivir como un robot que no tiene emociones, que no tiene sentimientos, que su cerebro, vamos a ponerlo así, no tiene una amígdala como el de nosotros. Y como bien dice Marcela, desde niños esa generación pudiera estar perdiendo esa capacidad. El reto para mí y los cambios que he podido percibir es que hoy en día tenemos la necesidad de vivir en esta conectividad porque no nos podemos salir de ella, no podemos mantenernos ausentes. Imagínense, en su momento yo recuerdo hace muchos años cuando la gente decía, el teléfono, ya tienes teléfono y pasas muchas horas al teléfono. La gente terminó por acostumbrarse, desde luego, buscando la virtud dentro de este tema, ¿no? Entonces, el reto es conectarnos, ¿sí? Porque no podemos desconectarnos, pero como decía Marcela, conservando el presente, conservando la conexión con nosotros mismos. ¿No? Muchas gracias, qué aporte tan más interesante.
este punto de vista inclusive personal que nos da por aquí Rodrigo. Y doctora, ahora te escuchamos a ti. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, un tema interesantísimo, ¿no? La salud mental en épocas en las que la inteligencia artificial está tomando mucha importancia y se está utilizando en todos los contextos. Y hablar de salud mental es no solamente hablar de emociones, es hablar de muchísimos procesos de orden superior que tienen que ver con procesos psicológicos como memoria, atención, lenguaje, muchísimos procesos que están íntimamente ligados a la humanidad, al desarrollo del pensamiento, de la inteligencia del ser humano. Entonces, la salud mental en tiempos de la inteligencia artificial sí tiene que verse enfrentada a los beneficios que nos puede traer el uso de la inteligencia artificial a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, pero también a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias que nos puede traer. Si bien es cierto, la inteligencia artificial ha traído una serie de bondades, como nos ha agilizado muchísimos procesos que antes eran muy tardados, muy largos. Nos está permitiendo en China, por ejemplo, ya hay clínicas donde ya hay médicos robotizados en donde te hacen diagnósticos más rápidos, análisis más rápidos, donde alguien necesita ayuda psicológica, ya tienes ahí a una persona, una inteligencia que está eh, en base a los síntomas haciendo un diagnóstico, ¿no? Y aplicando pruebas. Si bien es cierto que se está aplicando en muchos contextos de la salud, también es cierto, y esto lo digo desde mi experiencia profesional, tengo muchos años en la docencia, y esto lo he visto desde mi práctica frente a mis alumnos, este retroceso o esta excesivo uso que nos está llevando también a ciertas consecuencias, y estamos hablando en los procesos psicológicos superiores de las personas, en la salud mental, en el desarrollo de procesos como la memoria, la atención, como decía la compañera, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Estamos hablando entonces de una dualidad muy fuerte en el uso de la CIA. Entonces, sí, esto amerita una reflexión profunda y también y un trabajo colegiado en el que nosotros podamos analizar bien estas consecuencias y las posibles intervenciones en la higiene de la salud mental a partir del uso de las IAs. Y revisando en este contexto un poquito, porque he traído la inquietud, he visto que mis alumnos les encargo una tarea y me la hacen en 10 minutos, tarea que no hicieron ellos, tarea que se la dieron a una inteligencia artificial, tarea que no leyeron, tarea que no analizaron, tarea que no reflexionaron, pero que me la están presentando inmediatamente y es en la lucha, porque a la hora de que aplican un examen, a la hora que tienen una evaluación, esa tarea no les llegó a los procesos psicológicos, no hubo todo este proceso, no hubo este aprendizaje, y entonces estamos teniendo chicos que manejan muy bien las IAs, tienen habilidades para manejarlas, pero que no están aprendiendo, ¿sí? El aprendizaje está retrocediendo. Y en esta disyuntiva, en este cuestionarme, me di a la tarea de decir, ¿será que es mi inquietud o esto ya se está viviendo o lo se está analizando en otros contextos? Y me encontré con una investigación reciente que todavía está en revisión, todavía están los estudios preliminares que se está haciendo en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre las consecuencias del uso de la CIA. El estudio se llama El impacto cognitivo a largo plazo del uso de la inteligencia artificial, un análisis del atropello cognitivo. Y cuando hablamos del atropello cognitivo, estamos hablando de que se hace un análisis profundo, se hicieron un estudio con 58 estudiantes a los cuales se les expuso al uso de IAs contra un grupo que no usaron la inteligencia artificial, especialmente ChatGPT. Y en cuanto al atropello cognitivo, esta tendencia que tiene el cerebro de desconectarse o soltar cuando cuando aquello que hay un esfuerzo
está superando lo que está ahí en el exterior. No lo estoy utilizando porque lo están utilizando exteriormente, entonces el cerebro lo que hace es que se desconecta, úsese o deséchese, ¿verdad? Y entonces esta función que debe de ser del cerebro, de análisis, de síntesis, de memoria, no se está dando en los procesos cognitivos. Y entonces encuentran unos resultados impresionantes que cuando los leí sí me dejaron impactada y entonces pude ver reflejados a mis estudiantes en estos resultados, de los cuales si tenemos más adelante comentar un poquito más, pues los pondremos en la mesa para que podamos continuar con este debate. Adelante, gracias. Muchas gracias, qué interesante saber justamente todo eso. Y hemos revisado en esta pregunta que le hacíamos a los ponentes, pues, cuáles son los beneficios para ciertas poblaciones, la dualidad que tiene el uso de la tecnología, también las experiencias que implica para cada uno dependiendo de cuál es el acceso que tiene a las mismas. Y esta parte final que nos comentaba la maestra del atropello cognitivo, que seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, dependiendo cómo vayamos nosotros realizando este conversatorio o aumentándolo, ¿no? Esa pregunta quiero hacerla específicamente al licenciado Rodrigo, que es, tú que trabajas cerca de los adolescentes, ¿no? O estás en contacto con ellos y los jóvenes, ¿cómo percibes que esta exposición constante a la tecnología y a la inteligencia artificial impacta su bienestar emocional y sobre todo su sentido de propósito, Rodrigo, su sentido de vida, ¿no? O de estar. Muchísimas gracias, Loriela. Agradezco esa pregunta porque, pues, en realidad es lo que trabajamos todos los días. Cuando hablamos de un entorno que va más a rápido o es más veloz que lo que nosotros estamos viviendo, el riesgo precisamente al estar en este mundo de la hiperconexión es justamente perder el sentido. Uno de los elementos que yo considero más importantes para promover tu propósito, como bien decía Patti, es pensarlo cognitivamente, es analizarlo, es desminuzarlo. Entonces, a mí también es de todos los días que me pasa que de repente hay estudiantes que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de facilidad, te explican cosas que tú dices, es imposible que en un periodo de tiempo tan breve y todo esto te la hayas encontrado, ¿no? Pero fíjense que en realidad también me he dado cuenta que tenemos muchos estudiantes que están incluso hasta más avanzados que muchos de nosotros, psicólogos, psicólogas, en el uso de estas inteligencias artificiales. Y mucho también he podido aprender de ellos. Creo que lo primero es recordar qué es la inteligencia artificial, que desde su concepción metodológica nunca ha buscado eh, eliminar al ser humano, jamás. Siempre ha buscado estar al servicio de y facilitar las tareas. Esa es la primera definición. Entonces, ¿cómo impacta? Depende mucho de qué tan involucrado estés contigo mismo y con el uso de estas plataformas. Por ejemplo, a mí me enseñó un estudiante el poder del prompt, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial y a lo mejor posiblemente todos ya lo tenemos descargado en nuestros móviles, ChatGPT, Copilot o cualquiera de estas, pero no sabemos preguntar. Y entonces, de repente nos encontramos con encabezados en redes sociales o en noticias que dice, inteligencia artificial sugirió a un estudiante esto, o sugirió a un niño esto, o a un adulto esto, ¿ok? Recuerden, la inteligencia artificial es una comunicación iterativa y generativa. ¿Qué significa esto? Vas configurando tu usuario. Entonces, si tú sabes programar esa inteligencia artificial, te va a dar resultados distintos. Algo muy parecido a lo que en las interacciones humanas es, pues chécate cómo preguntas, ¿sí o no? Entonces, no es lo mismo que tú agarres una inteligencia artificial y le preguntes sobre un tema, a que la configures por medio de una conversación para obtener el tipo de respuesta que tú quieres.
Algo interesante que me he dado cuenta de los estudiantes que no la saben utilizar o que la utilizan de una manera exagerada, exacerbada, terminan creyendo cosas que no son. Y entonces me he estado dando cuenta que muchos de ellos comienzan a experimentar algunas sintomatologías o algunas situaciones que considero que dentro de muy poco nuestros manuales diagnósticos, nuestras prácticas se van a quedar muy chiquitas. Sabemos que, pues bueno, todo esto de las intervenciones pues se va actualizando conforme se va desarrollando pues la experiencia, ¿no? Sin embargo, han aparecido unos términos bastante interesantes que, repito, cuando no estás conectado con estos temas, de repente te resultan como medios exagerados. Por ejemplo, el concepto de infoxicación. No sé si ustedes lo han escuchado. Infoxicación, ¿qué es esto? Pues no es otra cosa más que el uso excesivo de estas redes sociales que nos aportan información que termina por llenarnos más allá de lo que podemos comprender. Y entonces, este concepto impacta en las funciones mentales superiores, justamente las que mencionaba Patti hace un momento, y entonces se enciende nuestro estrés y comenzamos a sentirnos que desconectados, no al día, no actualizados. Y entonces, a consecuencia de esto, vienen las acciones compensatorias, como estar revisando el teléfono constantemente para no sentirme desconectado. Y esto es una reflexión muy interesante porque si bien, como dice Gloriela, afecta a las y los adolescentes, muchas veces esto viene también de un comportamiento adulto. Yo te preguntaría a ti, adulto, que estás conectado el día de hoy, algo muy básico. ¿Cuántos correos electrónicos tienes? Esa es una buena pregunta para comenzar. A lo mejor los demás antaño tienen uno, pero de repente el mismo entorno te va llevando a tener que estar más y más conectado y entonces ya tienes uno para tus aplicaciones, uno para el trabajo, uno para tu consultorio, otro para darte de alta en algún programa o servicio. Y repito, no podemos desconectarnos. El segundo concepto, Gloriela, que quería compartirles, además de infoxicación, me encontré hace unos días con un concepto muy interesante que los adolescentes me enseñaron, porque repito, yo lo conocí en mis tiempos con otro nombre. Le llaman FOMO. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿FOMO? Sí. Es muy interesante porque yo la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es esto, no? Bueno, viene del inglés Fear of Missing Out, que no es otra cosa más que sentir miedo de estar desconectado, sentir miedo de perderse de lo que los demás están viviendo. Esto siempre ha existido, ¿sí o no? Siempre, de alguna manera, consciente o inconsciente, como lo quieran llamar, nos llama la atención el éxito de las demás personas y algo de nosotros nos dice, me gustaría ser como ellos o como ella. Si lo manejas con virtud, te puede motivar, te puede inspirar. Si no es un manejo virtuoso, bueno, posiblemente puedas sentir envidia o sentirte menos, ¿no? Pero en el contexto de la hiperconectividad, estas nuevas tendencias hacen que esta sensación aumente y entonces tengamos mayor dependencia a la digitalidad. Cierro este apartado compartiendo algo que sucedió apenas la semana pasada en una de las instituciones en las que yo laboro. Apagón, cero luz, evidentemente no hay internet y no me dejarán mentir, pero aproximadamente el 80% de mis estudiantes empezaron a experimentar síntomas de ansiedad como tal mostrando en su comportamiento, en sus pensamientos, en los movimientos de su cuerpo por no tener esta conexión. Entonces, evidentemente, tuve que cambiar completamente la planificación de mi sesión, los llevé a un área distinta y les dije, no se preocupen, vamos a reconectar con el presente. No hay internet, no hay acceso a la tecnología, pero veamos lo que en este momento tenemos presente. Y muchos de ellos al final, cuando hacíamos plenaria, coincidían en el hecho de que sí,
En esta ocasión fue algo oportuno, algo que salió, pero sí necesitamos buscar esos espacios. Y si nuestros chicos, chicas no saben hacerlo, tenemos que enseñarles para poder tener un manejo virtuoso de todo esto. Muy bien, muchas gracias, qué interesante. Yo creo que hay que ponerse a estudiar a partir de este conversatorio esos términos en los que ya tenemos que estar más actualizados, ¿no? Hacer como el nuevo diccionario de términos que se utilizan, pues para que estemos conectados, pero de esta manera verbal, ¿no? Con respecto a las personas, sobre todo a los adolescentes y a los niños adolescentes, ¿no? Y también adultos jóvenes. Muy bien, maestra Leti, te damos la bienvenida a este conversatorio. Gracias por haberte conectado. Estamos conversando acerca, como ya sabes, de la salud mental en tiempos de inteligencia emocional y para que nos puedas compartir en breve cómo tú percibes esta forma en que las personas, en el caso tuyo, desde la población que atiendes, cómo viven y entienden la salud mental desde esta parte de la inteligencia emocional o la tecnología que se nos avecina o que ya la tenemos aquí. El camino y la distancia, pero este es el panorama que tenemos específicamente. Hola. ¿Es conmigo? Sí, es para ti. Sí, es que no escuché bien. Si quieres, puedes volver a repetir la pregunta, se escucha entrecortado, quizá. Ay, disculpen, por acá la conexión tal vez no esté tan activa, pero la pregunta es, ¿qué cambios observas en las personas que tú atiendes o con las que convives con respecto a la salud mental en estos tiempos de inteligencia emocional o de tecnología? Bueno, no escuché el primer tema de nuestra colega, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de escuchar al segundo panelista. Y ¿cómo lo observo yo? Bueno, de por sí las redes ya eran así como la frecuencia a usarla, porque como dicen, el que no está conectado en redes no existe. Eso he escuchado y bueno, a lo que voy es de que hoy en día los chicos, sobre todo la población de adolescentes, no sé si se está escuchando bien. Bueno. Sí, escuchamos. Sobre todo la población de adolescentes están más ensimismados en ese tipo de conexiones, o sea, hay más frecuencia, más intensidad, y cuando existen ambos conceptos, estamos hablando de una adicción, ¿sí? Ante la frecuencia en el uso y la intensidad, estamos hablando de una adicción. ¿Y qué estamos observando? Pues chicos mayormente desconectados o desvinculados con sus padres. Bueno, yo trabajo en un hospital y vemos a veces familias que traen a sus hijos adolescentes porque los papás dicen, es que mi hijo ya ni siquiera lo veo en la casa, ya casi no hablamos, no podemos comunicarnos. Comentan de que se aíslan demasiado en sus habitaciones y no saben qué están haciendo. El caso es que los chicos no se comunican ni en la convivencia familiar, en un comedor, ya no, porque tienen el celular a la mano, y de repente cuando llegan los chicos, los papás traen a los chicos realmente porque dicen de que su hijo anda como ausente. Entonces, lo que yo al menos tengo que hacer es indagar inmediatamente a través de evaluaciones clínicas si trae alguna depresión, si trae algún pensamiento suicida o está viviendo bajo violencia y todo eso. Y normalmente los resultados que encuentro precisamente son pensamientos de soledad, pensamientos
suicidas, que, bueno, las evaluaciones que nos manda la Secretaría de Salud es para identificar el nivel que es sin riesgo, riesgo leve, moderado, alto o extremo, ¿verdad? Salen en diferentes niveles de riesgo y también en diferentes niveles de riesgo en cuanto a depresión. Entonces, al hablar con el chico, comenta de que, para preguntarle, bueno, ¿y qué tanto haces en tu recámara? ¿Qué haces ahí? Dice que está el de la IA, creo que es Character o GTP. No me lo aprendo. Entonces, bueno, ¿y qué hablas ahí? Pues es que platico con una amiga o con un amigo y me dice lo que tengo que hacer y le gusta platicar mucho conmigo y pues yo me siento muy a gusto con ellos porque con mis papás pues no puedo hablar, no me entienden, ¿sí? Entonces, él dice, mis papás no me entienden y los papás dicen, no sé qué le pasa a mi hijo porque no nos entiende, ya no anda como ausente. Entonces, la sugerencia que en realidad, pues yo les tengo que informar a los papás lo que está pasando en su cabeza, los resultados que yo encuentro y que se le tiene que atender de una manera, sobre todo, para rescatar su autonomía, su autoestima, que la tiene por los suelos, claro que es manipulable por todas esos bots con los que interactúan. Y entonces, pues también darle psicoeducación a los papás para mejorar las interacciones dentro del el área familiar. Una de las situaciones que yo sugiero es, por ejemplo, que si van a comer, que fijen una hora y que no le metan la comida al hijo, pues, porque hasta en eso colaboran. Van y, hijito, ya está tu comida y te la paso y todo eso, ¿no? El chamaco nada más sale, la agarra y se mete nuevamente. Entonces, que hago como alianzas, hago alianzas, reforzar alianzas entre los padres para que ni uno ceda ni el otro, porque a veces las mamás somos como más blanditas, nos dicen, ¿no? Y es una de las maneras, y trabajar con el chico en terapia individual para reforzar más que nada su autoestima, porque también lo que me reportan es que tienen muy bajo rendimiento en la escuela o que han reprobado alguna materia o que se quedan dormidos en la escuela, pues eso es lo que puedo yo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso de la maestra Marcela, me gustaría, tú que estás trabajando con niños directamente, conocer en este punto qué prácticas o hábitos recomendarías a los padres para cuidar la atención y la conexión emocional de sus hijos. Bueno, una de las primeras prácticas que podría yo establecer con niños que ya vienen con un exceso de tecnología, pues es precisamente reducir el tiempo en que el chico está pasando frente a estos dispositivos. ¿Por qué? Porque esto es parte de poner límites. De repente, los papás cuando llegan acá, como bien comentaba la colega Leti, ¿no? Como que no hay como esta educación en el uso o cuánto tiempo debo de permitir al niño o al adolescente tener el uso de estos dispositivos. Entonces, como que ellos dicen, no, pues yo se lo dejo a ellos, como que ellos resuelvan cuánto tiempo deben de tener ahí. Y pues precisamente es esto, como comentaba Leti, ¿no? Hay que hacer una psicoeducación con los papás en donde hay precisamente dispositivos o cómo poder controlar para que el niño no pase todo el tiempo en el celular. Una de las cosas, o como decía también Rodrigo, cada familia, cada individuo es diferente y cada familia se compone de diferentes personas. Entonces, dice una mamá, no, pues es que yo estoy trabajando todo el día, no los puedo ver y a través de eso me comunico, o papá de repente tampoco está. Entonces, a pesar de que se pueda tener esta vida que puede ser tan difícil de repente con los tiempos, es importante hacer también límites en esta parte. ¿Por qué? Porque si yo dejo que el niño decida cuánto tiempo debe de estar, cuánto es lo que según marcaría la norma, pues no lo va a hacer. Entonces, es importante que una de las prácticas es
poner límites. Amor también es límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso yo voy a enseñarle al niño que yo tanto me limito como que también aporto amor, porque no podemos dejarle que el niño decida las cosas que quiera hacer en cuanto a la tecnología, porque muchas ocasiones hemos visto que estos videojuegos enlazan a los niños y los llevan para pornografía, para abuso. Entonces es importante hacer en cuenta que aunque es un juego pareciera de niños, hay gente que es adulta y que envuelve al niño para precisamente hacer cosas que no son las adecuadas. Otra de las cosas que también podemos hacer nosotros es formarnos un hábito. Precisamente es como decir, bueno, tenemos un tiempo para estar sin el uso de la tecnología. Ahorita que yo llegue a la casa a las 9 de la noche, pues ya no vamos a estar conectados, al contrario, vamos a poder platicar. Incluso hay veces pacientes que vienen y dicen, es que se fue la luz en mi casa y pues sacamos el juego de mesa que estaba empolvado, nos ponemos a contar chistes, nos la pasamos tan bien, es cierto. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando se va la luz es como que nos encontramos nuevamente. Entonces, qué padre es poder hacer este tipo de cosas y es alentar a los papás a tener esta convivencia. A veces yo lo pongo como actividad familiar. Esta actividad familiar la van a hacer y cosas básicas. Vamos a jugar, no sé, algún tipo de juego de mesa. Incluso les pido que me manden evidencia. Evidencia con fotitos, con videos, que me escriban sus comentarios. Y es eso antes lo hacíamos nosotros como familia. Pero como que de repente eso se va perdiendo, esa convivencia. O incluso hay niños que le digo, bueno, en tu semana en algún momento vas al parque o vas a algún lado a salir, a caminar. Y pues no, también se está omitiendo. Entonces, incluso a veces eso también se tiene que optar como actividad familiar, salir al parque, dar una vuelta, comer un helado, cosas como parecieran tan básicas, pero que se está perdiendo este hábito, esto de esta convivencia, esto de comer todos juntos, dejar un momento los dispositivos y estar viendo las caritas de los niños. Entonces, eso es importante, ¿no? La mirada. Yo veo a veces a los niños, de repente me dicen, es que tú sí me ves, ¿no? Entonces te quedas así impactada, ¿no? Porque pues uno lo está viendo porque uno es tu paciente y otra porque pues son personitas que requieren atención y cuando un niño te dice eso, o sea, ¿qué pasa en su mundo, en su alrededor? Cuando te dice, tú sí me ves, ¿no? Incluso un niño me decía, no, llévame a tu casa para vivir contigo, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Experiencias que tú dices, bueno, te van marcando y te van dejando esta cosita aquí en tu corazón, como este trabajo que estás haciendo con los niños, pues para hacer una forma y un cambio. Pero este cambio, como siempre lo digo con los papás, es en conjunto. Tenemos que trabajar en conjunto para formar mejores prácticas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y esta pregunta que sigue, me gustaría que la respondiera la doctora Patti, y es ¿cómo sugerirías equilibrar este uso de la tecnología para desarrollar justamente o cultivar estas habilidades como de atención plena, de relaciones significativas, de gratitud? ¿Qué es lo que tú sugerirías para equilibrar esto en la población a la que atiendes? Fíjense todos los presentes que dentro de mi práctica, sobre todo en la docencia, que es la otra área donde trabajo más, eh, el uso frecuente de la inteligencia artificial, en lo personal sí estoy viendo muchas dificultades en cuanto a el aprendizaje. Se ha investigado ya y las investigaciones que se están haciendo son muy recientes en cuanto a las consecuencias a largo plazo del uso excesivo de la inteligencia artificial. Y estas consecuencias tienen que ver con incluso si los chicos empiezan a usar la IA a edades más tempranas, estamos hablando sobre todo de adolescencia más que de la niñez, que empiecen a usar eh, todos estos buscadores, estas inteligencias que les resuelven las tareas. Se ha observado en las investigaciones que son de este año precisamente
Una disminución en las actividades de la corteza prefrontal, en las actividades de la memoria a largo plazo, una disminución en la creatividad, una disminución en el sentido de pertenencia, de autoría, de yo es mi trabajo y por lo tanto sé de qué se trata este trabajo, ¿no? Una disminución en la creatividad, en las relaciones sociales. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por lo menos en mi práctica, viendo que estoy frente a la disyuntiva de generar aprendizajes significativos, de generar desarrollo de las actividades superiores, porque la observación que se ha hecho es, entre más pequeña sea la edad que ellos empiezan a utilizar un uso excesivo de inteligencia artificial, podemos tener a largo plazo, lo que se está pronosticando en algunas investigaciones, un problema en el desarrollo cognitivo, en la maduración del cerebro, por cuanto no se está esforzando al cerebro a generar estas redes neuronales que se desarrollan plenamente, una disminución en la capacidad cerebral y en las interconexiones neuronales. Cuando todavía nosotros estamos iniciando todo esto. En el caso mío, con mis estudiantes, he tenido que tomar la iniciativa de trabajos a mano, escribir, mano, cerebro, escríbanlo, no quiero nada que venga de un trabajo que venga copiado y pegado, por ejemplo, ¿no? Eh, el diálogo, qué aprendí, qué me llevo, dónde lo encontré, la reflexión constante, el hacer contacto con el otro, con la experiencia del otro y sobre todo el contacto en el aprendizaje con la experiencia. Los aprendizajes significativos tienen que ver mucho con este contacto con la experiencia, es decir, en algún tema que estamos viendo, tratar de hacer contacto con una experiencia vivida que no se las va a dar a una de inteligencia artificial, ¿no? Que no se las va a dar una IA, este contacto humano que genera el aprendizaje, porque dice Vygotsky, el aprendizaje social, ¿sí? Es un aprendizaje que se da en este diálogo, en este contacto, en este cúmulo de experiencias. Entonces ¿qué investigaste? ¿Qué leíste? ¿Qué sabes del tema? ¿Cómo lo compartes con el otro? ¿Qué te deja el otro? Estas reflexiones personales y bueno, también esta parte de la sensibilización, ¿no? En estos últimos tiempos me he dado mucho la tarea de sensibilizar a los grupos de que el uso exagerado, el uso indiscriminado de las IAs les puede afectar en un futuro en su desempeño laboral, en su capacidad intelectual, porque vamos a tener estudiantes que pueden entregar trabajos y en estos momentos en los cuales la educación, un alto porcentaje de su evaluación está centrada en los productos, la evaluación de desempeño, que le llamamos, es la evaluación de todo lo que el muchacho hace, son todas sus tareas, sus participaciones, sus exposiciones. En esta ola de educación centrada mucho en lo que el estudiante sabe hacer, en el hacer, entonces, sensibilizarlos mucho que el hacer tiene un propósito. El que el estudiante lea, haga un resumen, tiene un propósito. No es un maestro que estaba un día en su casa, en la hamaca, y dijo, voy a ponerle a hacer esto para fastidiarles la vida a los estudiantes. Es una actividad con un propósito definido, una lectura de comprensión, medir comprensión lectora, medir capacidad de síntesis, que los muchachos puedan estructurar el conocimiento, puedan generar conocimiento y pasar a la memoria a largo plazo. O sea, tiene todo un objetivo de aprendizaje. Entonces, sensibilizarlos, porque muchas veces ellos no entienden esta parte y no le entienden a tal grado que dicen, ay, me mandó a resumir, pues le digo al chat GPT que me lo resume y se lo resume en 3 patadas y te lo entregan, ¿no? No supieron de qué se trató, pero ellos te lo entregan. No hubo esta actividad cognitiva, no hubo esta síntesis, no hubo este leer, este sintetizar, no hubo este escribir, no hubo nada. Entonces, vienen las evaluaciones y los muchachos están en cero, ¿no? Entonces les digo, bueno,
Fíjate, me pasó un caso hace poco, fue increíble. Estábamos viendo qué es una reseña. Y les dije, vamos a hacer una reseña de películas. Y les di un listado de películas, elijan la que ustedes quieran, la buscan, la ven y me van a entregar una reseña. La quiero que la redacten ustedes, las voy a leer. Unas reseñas magníficas, se notó que no las hicieron ellos, ¿no? Pero lo más increíble, lo más impresionante fue que en el examen les hago una pregunta y les digo, a ver, les puse un texto, era una reseña chiquita y les puse abajo, ese texto qué es? Acababan de hacer una reseña 2, 3 días antes y estaba hablando de una película. Claramente era una reseña. Lo que quería era que identificaran que el ejercicio que hicieron era ese, el chiquito era ese, ¿no? No contestaron, no contestaron, no supieron qué era. Y les digo, chicos, lo hicieron ayer, antier el ejercicio y no supieron. ¿De dónde sacaron el ejercicio? Bueno, ya saben el nombre y apellido, ¿no? Termina con T. Entonces, a mí, francamente, sí, para mí sí es preocupante. Yo entiendo esta parte de todas las bondades de la CIA. Yo estoy a favor de todos los beneficios que nos puede traer como humanidad, pero el uso indiscriminado, no es más, ni siquiera vemos ahorita la punta del iceberg de las consecuencias a largo plazo. Y les quiero leer algo así rapidito de lo que encontré en una investigación reciente que hizo la Universidad de Massachusetts en julio del 2025. Es una revisión preliminar, está toda, pero me quedo impactada porque yo lo estoy vivenciando en mi día a día. Dice, por ejemplo, que el uso indiscriminado de las IAs puede traer problemas en la conectividad cerebral. Las personas que estudiaron manifestaron una disminución en la conectividad cerebral de manera general, débil conectividad cerebral. Actividad en las ondas cerebrales reducidas. Actividad reducida de la corteza prefrontal, especialmente los que utilizaron ChatGPT. ¿Sí? La corteza prefrontal nos ayuda en la toma de decisiones y en el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico y la toma de decisiones disminuida por el uso excesivo de una IA. La disminución persistente durante el estudio que se llevó a cabo, fue una disminución que durante todo el estudio se vio de manera persistente, pero lo que más les impactó a los investigadores fue que esta disminución permaneció posteriormente al estudio. Entonces, esto les está diciendo que a largo plazo puede llevar a un declive funcional. Disminución funcional de la capacidad cerebral a largo plazo. Es decir, terminan de usar la IA o la usan por mucho tiempo y esto tiene una consecuencia futura a largo plazo. Y en los adolescentes, una disminución en la maduración del desarrollo cerebral. Estamos diciendo adolescentes que van a tener problemas de memoria, de resolución de problemas, de pensamiento crítico, problemas con la creatividad, problemas si nosotros desde ahorita no empezamos a tomar medidas para poder implementar un uso adecuado de las IAs. No estoy en contra de las IAs, pero sí un uso adecuado. Y yo empiezo siempre, ¿no? Por la sensibilización con los jóvenes. Es constante la sensibilidad. Jóvenes, no lo utilicen. Es bueno que lo utilicen de manera adecuada. Esto no les va a generar un aprendizaje. Yo necesito que ustedes aprendan, que ustedes sepan hacer esto, y esto lo van a saber haciendo, leyendo, sintetizando, resumiendo, haciendo mapas mentales, haciendo todos los ejercicios para que el cerebro desarrolle toda esta capacidad de síntesis, análisis, deducción, inducción, que tiene que ver con la salud mental finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación yo a todos mis colegas psicólogos y mis colegas que también son maestros, a que trabajemos muy fuerte con esta sensibilización con los jóvenes, porque ciertamente sí creo que no estamos todavía midiendo plenamente las consecuencias, pero bueno, en un futuro nos vamos a encontrar creo que con muchas dificultades de no tomar cartas en el asunto en estos momentos, que estamos apenas en pleno boom del uso de las inteligencias artificiales. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer
quiere agradecerles. Estamos pues básicamente en los últimos minutos, pero me gustaría que ajustaran la respuesta a no más de un minuto a la pregunta, esta última pregunta que les voy a hacer. Tenemos 2 comentarios en el chat. Uno que dice, pareciera que vemos como un enemigo a los dispositivos y que su uso ya implica un trastorno mental. Muchos padres parecen cómplices de los hijos y no ven alguna mejora. Nos preguntaba si el tema era inteligencia emocional o inteligencia artificial. Y el otro comentario dice, ¿cuáles son los beneficios entonces? ¿Sí podemos contrarrestar o estamos atrapados? Entonces, me encantaría que ustedes pudieran cerrar con esta reflexión justamente. ¿Qué consideran ustedes que es que estamos atrapados, que sí trae beneficios, que no los trae, y cómo esto se podría aplicar desde donde ustedes están pues interviniendo, ¿no? Es una pregunta para los 4 que me gustaría, como les dije, que hicieran el ajuste para no más de un minuto. Iniciamos contigo, Rodrigo. Ok, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar respondiendo a las cosas buenas. ¿Qué hay de bueno en todo esto? Muy bien. Los siguientes puntos. Número 1. La inteligencia artificial puede ser una aliada en el autocuidado psicológico. ¿Qué significa esto? Por medio de las aplicaciones nos ofrece un acompañamiento inmediato. Esto a la vez puede permitir reducir la brecha en el acceso. No me dejarán mentir que hoy en día la salud mental en muchos contextos todavía sigue siendo algo difícil de acceder. Tercer punto, lo que ya mencionamos, todo lo que tiene que ver con detección temprana y prevención. La inteligencia artificial actúa como un sistema de alerta temprano que permite hacer intervenciones o identificar situaciones antes de que éstas se agraven. Desde luego, siempre y cuando detrás de ella, pues haya una persona con un conocimiento tanto en tecnología como en este caso en salud mental. Quizás como mensaje final, quiero destacar lo siguiente. No busca reemplazarnos. La inteligencia artificial nunca va a estar por arriba de la inteligencia humana, ni tampoco va a existir un algoritmo que pueda dejar de lado la empatía. El desafío está en el equilibrio, en que cada uno de nosotros pueda ampliar esas posibilidades sin, desde luego, dejar de un lado la parte humana. Y 3 recomendaciones rápidas. La primera, promover desconexión consciente. ¿Qué significa esto? Vamos a colocar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, momentos, espacios o zonas en las cuales podamos desconectarnos de lo tecnológico para reconectar con lo humano. Segundo, es importante practicar atención plena, recuperar la introspección y sobre todo el silencio. Recordar que en el silencio podemos reflexionar y en el silencio podemos profundizar. Por último, una dieta informativa. ¿Qué significa esto? Limitar la exposición de cada uno de nosotros a todos estos mensajes, a toda esta sobreinformación y busquemos aquellas fuentes confiables y aquellos contenidos o creadores de contenidos que pues también nos aporten en cosas buenas. Ese es mi mensaje. Gracias, L'Oreal. Gracias a ti, muchísimas gracias. Te escuchamos, Leti. ¿Cuál sería tu mensaje final? Sí, estamos muy apegados, ¿no? ¿Qué bueno tienen o quieren no? Te escuchamos. Tu audio. Desde el enfoque sistémico, si ya dijimos anteriormente que los chicos se pasan muchas horas pegados por sentirse pues acompañados, ¿no? Como dijo Rodrigo, en realidad no es malo, hay que aprovechar las bondades de la IA, ¿sí? Pero con responsabilidad y al mismo tiempo ese tiempo que no es que sobre, sino yo al menos le sugiero a la familia que vamos a hacer una lista de todas las actividades que se realizan en casa, incluyendo la tarea, incluyendo el barrer, el hacer la limonada, todo lo que se realiza en un día. Entonces, dividimos o sorteamos qué le toca a cada quien, ¿no? Sin dejar ni desmerecer el trabajo de papá y mamá, que pues ellos también tienen que hacer cosas en específico y el hijo en específico.
Sí, porque el papá no va a hacer la tarea del hijo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, lo que se hace es interactuar, hacer más contacto, como decía la psicóloga Marcela, o sea, ay, me encanta cómo me miras, ¿no? Porque en realidad lo que se necesita es que te tomen en la validación, ¿sí? Pues eso. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo la intervención. Maestra Marcela, te escuchamos. Bueno, mi mensaje final sería que estemos cerca de los niños, de las niñas y de los adolescentes, en hacerles un espacio para poder platicar con ellos, para saber de sus intereses. Creo que la IA no es mala, considero que es muy buena, pero hay que tener un uso limitado, no caer en el exceso. Creo que es muy buena para cuestiones educativas, pero hay que hacer un uso razonable, consciente, y sobre todo estas sugerencias que nos daba el psicólogo Rodrigo, de poder hacer esta desconexión consciente. Y sí, es muy cierto, hay veces en que yo apago mi celular los sábado temprano y me mandan mensaje y yo ya no puedo contestar. Pero sí, fíjese, no lo había tomado como una desconexión consciente, porque yo estoy consciente de que quiero hacer esta desconexión, no me quiero conectar, no quiero tener mensajes ni estar en notificaciones. Y eso es muy bueno, ¿no? Hacer esta desconexión, porque a veces te bombardean con tantas cosas, de repente que la ciudad torna un poco peligrosa. Entonces, y tú dices, bueno, pues es que es una ciudad, ¿no? Pasan cosas caóticas, pero ese tipo de cosas pues te alarma, te puede poner estresada. Entonces yo considero hacer esta desconexión, y no tenía yo la palabra, ¿no? La desconexión consciente, pero hoy la retomo. Siempre se puede aprender algo, y hoy aprendo esto, ¿no? La desconexión consciente, ser consciente que yo me quiero desconectar, porque es mi decisión poderme desconectar y poder decirle a mi niño, yo me puedo desconectar como adulto, tú también como niño puedes tener sin estar conectado. Incluso yo aquí les digo a los niños, no entramos con celular al consultorio y tampoco lo damos en la sala de espera. Entonces, pues bueno, hacer una desconexión consciente. Muy bien, muchas gracias. Doctora Patti, para cerrar. Pues para cerrar, comentarles que si bien es cierto que yo me enfoqué hoy muchísimo en las áreas, bueno, el área que es donde más trabajo, que es en la educación, en la parte de las consecuencias del uso de las IAs, también es cierto que no estoy en contra del uso de las IAs, ¿no? Es decir, el uso indiscriminado es el que nos trae problemas. Entonces, las IAs han sido creadas, como dice el psicólogo Rodrigo, para beneficio nuestro, para uso nuestro. Entonces, en este sentido, sí habría que hacer hincapié en los muchachos en que se pueda hacer un uso adecuado de ellas. Pero estamos en una época en la que la gratificación, el poder hacer algo que no me cueste mucho esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo, lleva a muchos jóvenes al uso indiscriminado, precisamente. Entonces, tenemos que trabajar mucho con sensibilización con padres, con estudiantes, en el trabajo que tengamos con adolescentes, también esta sensibilización para hacerles conscientes de que el uso de las IAs, así como es benéfico, también puede traer algunas consecuencias. Y en este trabajo de sensibilización, también enseñarles el uso correcto. Para eso también nosotros como psicólogos, como educadores, tendremos que involucrarnos más, aprender a utilizarlas, aprender el uso correcto y generar incluso estos espacios de diálogo en donde se vayan generando estas oportunidades de generar una reflexión sobre esta parte de una mente sana con o sin el uso de las IAs, y que las IAs sirvan específicamente para nuestro beneficio. Y pues muchas gracias por la invitación y bueno, muy interesante, y les agradezco a todos mis compañeros sus aportaciones. Me voy con
mucha riqueza y con muchos aprendizajes de su parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer infinitamente a la maestra Leti, a la maestra Marcela, a la doctora Patria, al psicólogo Rodrigo por estas experiencias y conocimientos que nos han compartido. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca de este tema salud mental en tiempos de la inteligencia emocional, entendiendo que es una herramienta invaluable, pero que también puede ser peligrosa el uso si no se maneja de manera adecuada. Podemos caer no solamente en los beneficios, sino también en los daños que puede causar. Así que hay que aprender términos, hay que aprender estrategias de utilización y también, digamos, equilibrar su uso con nuestras vivencias o nuestras experiencias. Acuérdense que el uso de la tecnología no es igual para todos, es dependiendo de qué acceso tengamos a ellos, como bien nos comentaba, y de cuál sea el... Ay, por ahí estoy escuchando algo. Pero bueno, gracias a todos también los que estuvieron en el conversatorio. Déjenme por ahí. ¿Ok? Gracias a todos los que estuvieron como participantes. Esperamos que estén en los próximos conversatorios y que puedan invitar a más personas. Muchas gracias a todos y una felicitación de parte del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco a nuestros ponentes. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.